Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 81. La isla. Segundo. El niño retrocedió a trompicones, su pequeño cuerpo temblando mientras tartamudeaba: por favor, no me hagan daño. Solo intentaba proteger la isla. Riley y los demás se acercaron, curiosos por el encuentro. La mirada penetrante de Shaki se suavizó ligeramente al observar al niño. No parecía tener más de 10 años. Su ropa estaba hecha jirones y su rostro estaba manchado de tierra. A pesar del miedo, había un brillo desafiante en sus ojos. ¿Proteger la isla?, repitió Riley con voz firme. ¿Eres tú quien está detrás de la ilusión? El chico asintió con vacilación. Ese sí. Usé mi poder de fruta del diablo. Pero solo quería alejar a la gente. No tenía malas intenciones. ¿Qué tipo de fruta del diablo?, preguntó Tony, escaneando al chico con su guantelete. El chico vaciló antes de responder. Se llama la fruta de la ilusión. Puedo crear visiones, hacer que la gente vea cosas que no son reales. Pero no es lo suficientemente fuerte como para luchar contra alguien como tú. Su voz se apagó mientras miraba a Dave, con una mezcla de asombro y miedo en su rostro. Dave se arrodilló, con la mirada fija pero no hostil. ¿Y por qué un chico como tú tendría que proteger este lugar? ¿De quién lo proteges? El chico tragó saliva con dificultad y miró nervioso al grupo antes de responder. La isla. Es todo lo que nos queda. Mi familia, mis amigos. Ya no están. Hace unos años llegaron unos piratas y lo destruyeron todo. Soy el único que queda. Si consigo ahuyentar a la gente, quizá dejen la isla en paz. Un pesado silencio se apoderó de la tripulación. Shaki suspiró, su expresión suavizándose. ¿Has estado aquí sola? ¿Sin nadie que te ayude? El niño asintió, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba obstinadamente a derramar. Esta isla solía ser hermosa. Ahora está destrozada. Dave se puso de pie, con la mandíbula apretada mientras observaba la caverna. Las zonas fundidas, el terreno agrietado, el zumbido inquietante. Ahora todo tenía sentido. Aquello no era solo una isla peligrosa. Era la secuela de una destrucción, abandonada a su suerte, pudriéndose y deteriorándose. Chico, dijo Dave con voz firme pero no dura. Eres fuerte por haber sobrevivido aquí por tu cuenta. Pero las ilusiones no van a proteger este lugar para siempre. Necesitas algo más que eso. El chico parpadeó, sin saber qué decir. Pero, ¿qué más puedo hacer? Dave sonrió con suficiencia, contagiando su confianza. Quédate con nosotros. Tienes agallas y potencial. Me aseguraré de que aprendas a usar tu fruta del diablo para algo más que asustar a la gente. ¿Quieres proteger esta isla? Entonces tendrás que ser lo suficientemente fuerte para afrontar lo que sea. El chico vaciló, sus grandes ojos escrutando el rostro de Dave. Finalmente, asintió. Está bien. Me llamo Kaito. Kaito, ¿eh? Dijo Dave, despeinando el cabello revuelto del chico. Bienvenido a bordo. Pero primero, limpiemos este lugar. Si merece la pena protegerlo, merece la pena arreglarlo. Riley soltó una risita suave, con expresión de aprobación. Parece que hemos recogido a otro vagabundo, esperemos que no cause tantos problemas como el resto de ustedes, bromeó Shaki con una sonrisa burlancia. En él se encogió de hombros, apoyándose con aire despreocupado en su bastón. Las ilusiones del chico podrían ser útiles. Al menos, tiene agallas. Tony sonrió, golpeando su guantelete. Puedo improvisar algo para estabilizar la estructura de esta isla. Al menos nos dará algo de tiempo. Mientras el equipo se ponía a trabajar, Kaito los observaba, con una mezcla de gratitud y asombro iluminando su rostro. Por primera vez en años, sintió un destello de esperanza. Y aunque no comprendía del todo quiénes eran Dave y su equipo, sabía una cosa con certeza: eran diferentes a cualquier persona que hubiera conocido. Y así, la primera isla que consiguieron fue una mezcla de valentía y la triste historia de un niño que solo quería proteger lo que quedaba de su vida con su familia, aunque ahora Dave lo había invitado a unirse a su tripulación mientras todos comenzaban a trabajar juntos para reparar la isla y asegurarse de que floreciera nueva vida allí. La isla se erigía como un conmovedor recordatorio de las duras realidades del mundo.
Entre sus ruinas destrozadas y los ecos de la pérdida, comenzaba un nuevo capítulo, uno nacido de la resiliencia y la determinación de forjar esperanza donde antes reinaba la desesperación. Dave y su equipo trabajaron incansablemente junto a Kaito. Rayleigh se encargó de inspeccionar el terreno. Su ojo experto identificó zonas de inestabilidad estructural que requerían atención inmediata. La pericia tecnológica de Tony resultó invaluable. Construyó soportes improvisados con materiales recuperados, asegurando que el terreno debilitado no se derrumbara aún más. En él, siempre dispuesto a ayudar a regañadientes, usó su rayo para soldar con precisión las estructuras rotas, refunfuñando entre dientes, pero cumpliendo con su deber. Mientras tanto, Shaki guió a Kaito en el proceso de reconstrucción, y su serenidad ayudó a orientar los esfuerzos del chico. Le enseñó a usar su fruta ilusión con mayor eficacia, no para engañar, sino para inspirar. Juntos, crearon una visión de lo que la isla podría llegar a ser, un refugio vibrante, lleno de vida y nuevas posibilidades. Para Dave, esto no se trataba solo de salvar una isla, sino de dar ejemplo. Sabía que si Kaito iba a unirse a su tripulación, el chico tenía que comprender lo que realmente significaba proteger algo. No se trataba de ilusiones ni trucos. Se trataba de acción, convicción y la voluntad de luchar por lo que importaba. Te queda mucho por aprender, chico, dijo Dave una tarde mientras descansaban en la orilla de la isla. El sol se ponía, tiñendo el mar de tonos naranjas y dorados. Pero tienes vocación para ello. Eso es más de lo que la mayoría puede decir. Kaito asintió, con los ojos brillantes de determinación. No te defraudaré, capitán. Dave asintió, aunque por dentro la ira hervía bajo su apariencia serena. No iba a culpar únicamente a los piratas. El mundo estaba plagado de corrupción y crueldad, lleno de gente mala y peor, y eso no iba a cambiar fácilmente. Sin embargo, lo único que impedía que el mundo se sumiera por completo en el caos era la existencia de gente buena, aquellos que se erigían como faros de esperanza en la oscuridad. Capítulo 82. La isla. Tercero. Dave asintió, aunque por dentro la ira hervía bajo su apariencia serena. No iba a culpar únicamente a los piratas. El mundo estaba plagado de corrupción y crueldad, lleno de gente mala y peor, y eso no iba a cambiar fácilmente. Sin embargo, lo único que impedía que el mundo se sumiera por completo en el caos era la existencia de gente buena, aquellos que se erigían como faros de esperanza en la oscuridad. Pero los marines. Dave apretó los puños mientras la idea lo atormentaba. La misma institución que decía defender la justicia había convertido sus ideales en un negocio. Si una isla pagaba sus impuestos, se le concedía protección. Si no, quedaba abandonada a su suerte ante cualquier amenaza. Su supuesta justicia no era más que una fachada transaccional, y las consecuencias de su apatía habían creado tragedias como la de Kaito. No iba a dejarlo pasar. Dave juró cambiar eso, desafiar ese sistema corrupto para que ningún otro niño tuviera que sufrir lo que Kaito había sufrido. Nadie más debería tener que vivir entre las cenizas de su hogar, aferrado a los restos de una vida destrozada. No se trataba solo de venganza. Se trataba de transformar el mundo en uno donde existiera la verdadera justicia. Y Dave no se detendría ante nada para lograrlo. Capitán, voy a ayudarlos a todos, dijo Kaito mientras Dave asentía. Dave sonrió con sorna, con un brillo de determinación en los ojos. Bien. Solo recuerda, este mundo no es amable. Pero no estamos aquí para ser amables. Estamos aquí para forjar un lugar donde podamos vivir libres, sin importar quién se interponga en nuestro camino. Aquellas palabras parecieron encender algo en Kaito. Asintió con férrea determinación, su resolución fortaleciéndose al encontrarse entre las personas que no solo lo habían rescatado, sino que le habían dado la oportunidad de reconstruir su vida. Por primera vez, sintió que pertenecía a algo, que formaba parte de algo más grande. Ya sea en Marvel o aquí, su objetivo era simplemente seguir la corriente, pero ahora sentía de verdad que, puesto que tenía poder, debía hacer algo con él que inmortalizara su nombre en la historia como un ser benevolente. Los días se convirtieron en semanas, y el equipo trabajó incansablemente para transformar la isla. Bajo la dirección de Dave, Tony lideró el esfuerzo para diseñar soluciones sostenibles, utilizando su intelecto avanzado y tecnología para revitalizar las fuentes de agua y estabilizar el terreno. En él, aunque reacio a ensuciarse las manos, usó sus habilidades eléctricas para despejar escombros y alimentar equipos improvisados. Rayleigh y Shaki aportaron su experiencia, mientras que el propio Dave asumió las tareas más pesadas sin quejarse, inspirando a todos a su alrededor.
Juntos, replantaron árboles, limpiaron la tierra de sus cicatrices calcinadas y fomentaron el crecimiento de nueva vida. Poco a poco, el paisaje desolado y cubierto de cenizas comenzó a transformarse. Pequeños brotes verdes asomaban de la tierra, frágiles pero persistentes, símbolo de esperanza. El aire se volvía más puro con cada día que pasaba, y la isla, antes silenciosa, comenzó a vibrar con los tenues sonidos del regreso de la naturaleza. Kaito trabajaba más que nadie. Sus pequeñas manos se llenaban de ampollas, le dolían los músculos, pero se negaba a parar. Por primera vez desde que le habían arrebatado a su familia, sentía algo más que dolor o ira, sentía que tenía un propósito. Ya no solo sobrevivía. Estaba creando algo tangible, algo significativo. Y con cada tarea completada, se sentía más cerca de la tripulación que le había dado esta oportunidad. Cuando la isla por fin fue lo suficientemente estable como para sostenerse por sí misma, la tripulación se reunió en su punto más alto, un acantilado natural con vistas al vasto mar. El horizonte se extendía infinitamente ante ellos, su brillante extensión azul contrastaba fuertemente con la tierra asolada que habían dejado atrás. El sol naciente bañó el paisaje con un resplandor dorado, marcando no solo el final de su trabajo, sino el comienzo de algo nuevo. Dave posó una mano firme sobre el hombro de Kaito, con voz firme y resuelta. Este es tu punto de partida, Kaito. Lo que hemos hecho aquí es solo el comienzo. El nuevo mundo no va a esperar a que nos pongamos al día, pero has demostrado que estás listo para afrontarlo. Kaito le sonrió a su capitán, su determinación juvenil brillando como el sol. Estoy listo, capitán. Pase lo que pase, lo afrontaré de frente. La tripulación compartió un momento de camaradería, un vínculo forjado no solo por batallas compartidas, sino por reconstruir algo que realmente importaba. Para Kaito, esto era más que una simple isla, era la base de su futuro, un lugar donde podía echar raíces a sus sueños. Cuando los piratas del Príncipe del Infierno zarparon de nuevo, la isla se desvaneció en la distancia, pero su historia permaneció con ellos. Era un testimonio de sus ideales, no solo poder o libertad, sino la protección de las personas y los lugares que merecían una oportunidad para prosperar. El barco surcaba las olas, sus velas hinchadas por los fuertes vientos del nuevo mundo. El mar que se avecinaba era impredecible, plagado de desafíos incalculables y adversarios dispuestos a poner a prueba su temple. Sin embargo, cada obstáculo traía consigo una oportunidad, nuevas alianzas, nuevas batallas y nuevas historias por escribir. El nuevo mundo era un lugar donde solo sobrevivían los fuertes, y la tripulación de los piratas del Príncipe del Infierno personificaba esa fuerza. Con Dave al mando, un capitán que inspiraba lealtad y respeto, y una tripulación dispuesta a afrontar cualquier peligro por su visión compartida, estaban preparados para lo que les deparara el futuro. A medida que el sol ascendía, iluminando la vasta extensión de agua, una cosa quedó clara: el nuevo mundo no estaba preparado para los piratas del Príncipe del Infierno. Pero ellos sí lo estaban. Sin embargo, sin que la tripulación lo supiera, no navegaban sin ser observados. Muy por encima, oculto entre las nubes, un elegante barco flotaba en silencio. No llevaba bandera ni marcas. Solo una presencia siniestra que insinuaba su propósito. A bordo de esta nave, agentes de la organización Cyberpol CP y del gobierno mundial vigilaban a los piratas del Príncipe del Infierno. El CP0, la rama más selecta de las agencias de Cyberpol, había recibido órdenes específicas. El audaz ataque contra los dragones celestiales había convertido a Dave y su equipo en un objetivo. Humillar públicamente a los autoproclamados dioses del mundo era un crimen que no podía quedar impune. Mientras los marines lidiaban con la reacción pública, el CP0 se encargó de operar en las sombras, recopilando información y preparando el terreno para un ataque decisivo. Capítulo 83. La ejecución. Dentro de la sala de operaciones de la nave, tenuemente iluminada, una figura enmascarada se encontraba frente a un mapa luminoso del nuevo mundo. Puntos de interés aparecían y desaparecían, rastreando naves e identificando posibles amenazas. Han entrado en el nuevo mundo, informó un agente con voz monótona pero cargada de urgencia. Su rumbo sugiere que se dirigen al siguiente archipiélago. Aún no se han reportado alianzas, pero sus recientes acciones han causado revuelo. Otras tripulaciones podrían buscarlos, ya sea como aliados o como amenazas. El líder enmascarado asintió, ocultando su expresión tras una elaborada máscara que denotaba su rango. ¿Y el chico? ¿El que acogieron? Otro agente dio un paso al frente. Se llama Kaito.
Antiguo residente de la isla que restauraron recientemente. No tiene recompensa conocida ni historial de combate. Solo un civil. Por ahora. El líder dirigió su mirada a la gente. Los piratas del Príncipe del Infierno no solo acumulan poder, sino símbolos. Ese chico representa algo, la esperanza para los oprimidos por nuestro sistema. Eso es más peligroso que una fruta del diablo. Continúen vigilándolo. Si se convierte en un problema, actuaremos. De vuelta en el barco de los piratas del Príncipe del Infierno, Dave estaba al timón, con la mirada fija en el horizonte. La fresca brisa marina traía consigo una sensación de expectación. Aunque no miraba atrás, podía sentir el peso de sus acciones siguiéndolos como una sombra silenciosa. Rayleigh se acercó, con voz tranquila pero con un dejo de advertencia. Sabes que no dejarán lo que hicimos sin respuesta. Dave sonrió con sorna. Que vengan. El gobierno mundial no es invencible, Rayleigh. Solo son hombres que se esconden tras títulos y el miedo. Shaki, apoyada en la barandilla del barco con un cigarrillo entre los dedos, soltó una risita. Aún así, no estaría de más estar alerta. El CP0 no se rige por las mismas reglas que los marines. Nos atacarán cuando menos lo esperemos. En él, siempre tan seguro de sí mismo, se burló. Que lo intenten. Los freiré antes de que puedan pestañear. Tony, absorto en un pequeño aparato con el que estaba trasteando, alzó la vista brevemente. La confianza está muy bien, pero no los subestimemos. He tratado con suficientes organizaciones secretas como para saber que siempre van un paso por delante cuando menos te lo esperas. Dave asintió, con expresión seria. No los subestimo. Pero tampoco vamos a detenernos. Si quieren atacarnos, los enfrentaremos cara a cara. Lejos de allí, en Mariejois, la tierra sagrada de los dragones celestiales, los 5 ancianos, los Gorosei, se reunieron en su gran cámara. Una sola imagen de los piratas del Príncipe del Infierno flotaba ante ellos, proyectada desde un Denden Musi. Han entrado en el Nuevo Mundo, dijo uno de los ancianos con voz tranquila pero amenazante. Y ya han empezado a llamar la atención. Otro anciano, acariciándose la barba, frunció el ceño. Dave no es un pirata cualquiera. Su fuerza, inteligencia y acciones sugieren una mente calculadora. No es alguien que actúe por ambición desmedida. El anciano de aspecto más joven, aunque no por ello menos peligroso, se inclinó hacia adelante. Es una amenaza. No solo para los dragones celestiales, sino para el equilibrio que hemos mantenido. La gente lo vigila demasiado de cerca. Si se convierte en un símbolo. El anciano, blandiendo una espada larga, interrumpió con una voz cortante que atravesó la discusión. Entonces lo eliminaremos antes de que crezca más. Activen el CP0 por completo. Asegúrense de que comprendan lo que está en juego. El último anciano, sentado a la cabecera de la mesa, habló al final, con un tono que denotaba una decisión definitiva. El Nuevo Mundo es una región sin ley. Si cae allí, nadie lo cuestionará. Asegúrense de que su caída sea absoluta. Ajeno a las miradas vigilantes y a los planes que se tramaban en su contra, los piratas del Príncipe del Infierno prosiguieron su viaje. El mar que se extendía ante ellos parecía tranquilo, pero Dave sabía que no era así. El Nuevo Mundo no era benévolo, y la paz solía ser el preludio de la tormenta. Pero ante el mundo, nuestra credibilidad se ha visto mermada, dijo de repente uno de los ancianos, con la voz cargada de frustración. Los demás ancianos asintieron con gesto sombrío, absortos en sus propios pensamientos sobre las repercusiones de los recientes acontecimientos. No podemos matarlo, intervino otro anciano, con un tono cargado de cautela y preocupación. Dave es demasiado poderoso. Ya ha demostrado que opera a un nivel equivalente al de los 4 emperadores. Y su tripulación no es menos formidable. Tiene a su lado a 3 pesos pesados con nivel de almirante en él, portador de la frutalogía del trueno. Tony, cuyas habilidades con su misteriosa fruta del diablo metálica siguen siendo en gran parte desconocidas, pero devastadoras. Y Rayleigh, quien, contra toda lógica, parece haber recuperado su juventud. Sin mencionar a esta mujer, Shaki, añadió otro anciano, frunciendo el ceño pensativo. Su poder, según informes anteriores, sugiere que es al menos de nivel vicealmirante. Juntos, forman una tripulación más fuerte que cualquiera de los 4 emperadores actuales del Nuevo Mundo. La sala quedó sumida en un tenso silencio mientras los ancianos asimilaban las implicaciones. Finalmente, uno de ellos rompió el silencio.
Espero que luchen entre ellos y se destruyan mutuamente. Pero es muy improbable. Dada la astucia de Dave, seguramente primero hará un trato con Big Mom. Usará sus recursos y luego se apoderará de sus territorios. Si eso sucede, representará una amenaza aún mayor para nosotros. El líder del grupo negó con la cabeza gravemente. Por ahora, debemos dejarlo en paz. La confrontación directa no es una opción. En cambio, necesitamos concentrarnos en mejorar la imagen de los marines. Si no lo hacemos, nuevos países se negarán a unirse a nosotros y nuestra influencia disminuirá. Los demás ancianos intercambiaron miradas de recelo. ¿Tenéis alguna sugerencia? Preguntó uno de ellos con voz teñida de desesperación. El líder asintió lentamente, con la mirada aguda y calculadora. Deberíamos ejecutar a Ace. La habitación volvió a quedar en silencio, esta vez por la conmoción. El hijo de Gold de Roger, continuó con voz fría y deliberada. Ejecutarlo le recordará al mundo nuestra fuerza. Enviará un mensaje claro sin importar el linaje, nadie está fuera del alcance del gobierno mundial. Otro anciano se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos mientras la idea tomaba forma. Sí, es una estrategia excelente. Barba Blanca es viejo. Ya ni siquiera puede reunir el 50% de su fuerza máxima. Al ejecutar a Ace, podemos atraer a Barba Blanca a un conflicto y eliminarlo también. Eso significa un emperador menos con el que lidiar. Incluso si Dave asciende al trono, el equilibrio se mantendrá intacto. Los ancianos asintieron en señal de aprobación, reafirmando su resolución. Prepárense, ordenó el líder, con un tono que no admitía réplica. Que el mundo vea que seguimos al mando. Y cuando llegue el momento, también nos ocuparemos de Dave. Paso a paso. Dicho esto, la habitación quedó sumida en la oscuridad mientras los ancianos se marchaban para ejecutar su plan, cada paso cuidadosamente calculado para preservar su poder y dominio sobre los mares. Capítulo 84. Alianza. Sin saber de la inminente ejecución de Porgas de Ace, los piratas del Príncipe del Infierno continuaron su viaje a la isla Esfinge, la remota tierra natal del legendario Barba Blanca, el hombre más fuerte del mundo. Conocida por su serena belleza y sus humildes aldeas, la isla también era un lugar de descanso frecuente para el Moby Dick, el buque insignia de Barba Blanca. Dave se apoyó con aire despreocupado en la barandilla, escudriñando el horizonte con sus ojos penetrantes. Los agentes de Zipperpol se están volviendo osados, murmuró. Ni siquiera se molestan en ocultar su presencia. Riley soltó una risita a su lado, con los brazos cruzados mientras observaba la nave que los seguía a lo lejos. Probablemente esperan observarnos, tal vez evaluar nuestra fuerza. Pero dudo que actúen a menos que tengan un motivo. ¿Debo arrasarlos? Preguntó en él desde arriba, posado con aire despreocupado en el mástil. Su rayo crepitó levemente, una sutil muestra de su disposición. Dave negó con la cabeza. Que nos sigan. Si son tan estúpidos como para buscar pelea, ya nos encargaremos de ellos. De lo contrario, estarán perdiendo el tiempo. Por no mencionar que es una pérdida de tiempo. Tony salió de la cubierta inferior, limpiándose las manos del aceite. O están desesperados por obtener información o tienen demasiada confianza. En cualquier caso, no representan una amenaza real. Al menos, no todavía. Shaki, que había estado tomando té tranquilamente cerca del timón, sonrió con sorna. Dejémoslos que se acerquen. Cuanto más crean saber, más podremos engañarlos. Después de que Carmen llegara con la comida para todos, se sentaron juntos a comer. La tripulación retomó sus tareas, aunque Dave de vez en cuando echaba un vistazo a la nave lejana, con la mente llena de cálculos. El interés de Zipperpol por su tripulación era previsible, pero su persistencia sugería algo más significativo. Con el avanzado barco que tenían, les bastaron pocos días para cubrir la distancia y pronto llegaron a su destino, la isla de la Esfinge. Al acercarse a la isla Esfinge, los escarpados acantilados y la exuberante vegetación se hicieron visibles. A pesar de la apariencia pacífica de la isla, se percibía una atmósfera de vigilancia. La protección de Barba Blanca sobre su tierra natal había mantenido a raya las amenazas durante mucho tiempo, pero incluso en su ausencia, su influencia persistía. Los piratas del Príncipe del Infierno atracaron su barco en un lugar apartado de la costa. Los aldeanos observaban con cautela desde la distancia cómo Dave y su tripulación desembarcaban.
Estaban acostumbrados a los piratas, pero la presencia de esta tripulación en particular, liderada por el hombre cuya reputación crecía rápidamente, los puso en alerta. Riley, siempre diplomático, dio un paso al frente y levantó la mano en señal de saludo. No tenemos malas intenciones, dijo con una sonrisa tranquila. Solo somos viajeros de paso. Un hombre mayor dio un paso al frente, manteniendo la postura erguida a pesar de su edad. ¿Viajeros, eh? Esta isla no está precisamente en una ruta turística común. ¿Qué buscan aquí? Dave se acercó a Riley, y su imponente presencia acalló los murmullos entre los aldeanos. Buscamos información sobre Barba Blanca. Esta isla era su hogar, ¿no? El anciano entrecerró los ojos. Así fue. Pero ahora no está aquí, y no nos gusta que extraños se entrometan en nuestros asuntos. No estamos aquí para indagar, respondió Dave con serenidad. Respetamos los ideales de Barba Blanca. Simplemente sentimos curiosidad por el hombre y su legado. El anciano lo estudió un instante antes de asentir a regañadientes. Bien. Pero no causes problemas. La gente de aquí cuenta con la protección de Barba Blanca. Mientras los aldeanos retomaban sus rutinas, la tripulación exploró la isla. Pasaron junto a casas modestas, campos de cultivo y santuarios dedicados a la memoria de Barba Blanca. Era evidente que la gente lo veneraba no solo como pirata, sino como protector y figura paterna. En él, aburrido del silencio, se alejó para investigar los recursos naturales de la isla, mientras Tommy examinaba la arquitectura con una mezcla de curiosidad y espíritu crítico. Shaki, siempre observador, se mezclaba con los lugareños, obteniendo información valiosa de sus cautelosas conversaciones. Mientras tanto, Dave se dirigió hacia una pequeña colina que dominaba el pueblo. En la cima se alzaba un sencillo santuario adornado con tallas del emblema de los piratas de Barba Blanca. Permaneció allí en silencio, pensando en el hombre que una vez dominó los mares con una fuerza y una compasión incomparables. Pero ahora es anciano y participa solemnemente en las batallas. No eres de por aquí. La voz sacó a Dave de sus pensamientos. Se giró y vio a un niño pequeño, de no más de 10 años, que sostenía una espada de madera. Sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y desafío. Dave se agachó para encontrarse con la mirada del chico. No, no lo soy. ¿Cómo te llamas? Haruto, dijo el chico, apretando con más fuerza su espada, ¿has venido a hacernos daño? Dave sonrió levemente. No, Haruto. Solo estamos de paso. Pero dime, ¿por qué crees que necesitas esa espada? Para proteger la aldea, dijo Haruto con firmeza. Quiero ser como Sir Barba Blanca, que siempre protegía nuestra aldea. La sonrisa de Dave se desvaneció, reemplazada por una expresión seria. Es una gran responsabilidad para alguien tan joven. Haruto hinchó el pecho. No tengo miedo. Si vienen personas malas, lucharé contra ellas. Dave asintió con aprobación. Valientes palabras, chico. Pero proteger algo no se trata solo de luchar. Se trata de saber cuándo resistir y cuándo pedir ayuda. Haruto dudó un instante, luego asintió lentamente. Lo recordaré. Más tarde esa noche, la tripulación se reagrupó cerca del barco. Riley había averiguado que el Moby Dick no estaba lejos de la isla, fondeado en una cala cercana. Era una tentadora oportunidad para encontrarse con Barba Blanca, pero también entrañaba riesgos. ¿Cuál es el plan? Preguntó Tony, apoyándose en la barandilla del barco. ¿Estamos estableciendo contacto? Dave reflexionó sobre la pregunta. Todavía no. No necesitamos provocarlos. De todos modos, estamos aquí para formar una alianza. Yo solo puedo destruir al gobierno mundial, pero necesito a alguien que gobierne cuando me vaya, y Barba Blanca es ideal para ello, pensó Dave, ya que entre los piratas eran los únicos en cuyo territorio veía felicidad. Ni siquiera en las islas protegidas por la Marina eran tan permisivos como en las islas protegidas por los piratas de Barba Blanca. Mientras la tripulación se acomodaba para pasar la noche, la nave Cyberpol se alzaba en la distancia, su presencia un recordatorio constante de los ojos que vigilaban cada uno de sus movimientos. Pero a Dave no le preocupaba. Sabía que, tarde o temprano, aquellos que los observaban tendrían que actuar, y cuando lo hicieran, él estaría preparado. Capítulo 85. Barba Blanca. En un rincón apartado de cierta isla, se podía ver anclado un enorme barco, una embarcación con forma de ballena. No era otro que el Moby Dick, el legendario buque insignia de Barba Blanca, el hombre más fuerte del mundo.
En el barco, en una sala espaciosa e imponente, Barba Blanca estaba sentado en un enorme trono. Su corpulento cuerpo estaba conectado a diversos aparatos médicos, tubos y dispositivos que ayudaban a su maltrecho y envejecido organismo. A pesar de su inmenso poder, las secuelas de décadas de batalla eran evidentes. Dormía. Su respiración era tranquila pero pesada. De repente, la puerta se abrió con un crujido y Marco, el comandante de la primera división de los piratas de Barba Blanca, entró. Su habitual compostura flaqueó por un instante al ver a su figura paterna en un estado tan vulnerable. Una punzada de tristeza le oprimió el corazón, pero rápidamente ocultó sus emociones, sabiendo que la lástima era lo último que Barba Blanca desearía. Papá, llamó Marco en voz baja, con voz firme pero llena de preocupación. Los ojos de Barba Blanca se abrieron lentamente, y su mirada penetrante se clavó de inmediato en su hijo. A pesar del cansancio que se reflejaba en su rostro, su presencia seguía siendo imponente, testimonio del espíritu indomable de Edward Newgate. ¿Qué ocurre, Marco? La voz profunda y retumbante de Barba Blanca resonó en la habitación mientras se movía ligeramente en su asiento, proyectando su imponente figura una larga sombra. Marco se acercó un paso más, con el ceño fruncido. Hemos recibido informes, papá. El nuevo mundo se está agitando. Ha habido actividad inusual por parte de los marines. Y Cyberpol parece estar más activo que nunca. Creo que algo grande se está gestando. Barba Blanca gruñó, con expresión pensativa pero indescifrable. Los marines. Buscando problemas, ¿eh? Esos tontos nunca aprenden. Ajustó uno de los tubos conectados a su brazo. Su enorme mano empequeñecía el aparato. ¿Qué más, Marco? Marco dudó un instante. También hay noticias sobre una nueva tripulación, los piratas del Príncipe del Infierno. Su capitán, Dave, está dando mucho que hablar. Se rumorea que es tan fuerte como un yonko, y que entre sus miembros hay poderosos luchadores como Enel y Silvers Riley. Barba Blanca arqueó una ceja ante eso. ¿Silvers Riley? ¿Ese viejo chocho vuelve a navegar? Marco asintió. Parece que sí. Y los han visto cerca de la isla Esfinge. Al oír mencionar su tierra natal, los ojos de Barba Blanca se entrecerraron, y un destello de preocupación cruzó su rostro. La isla Esfinge. Mi hogar. Si la tocan. Papá, interrumpió Marco con suavidad pero con firmeza, no hay indicios de que tengan malas intenciones. Por lo que hemos oído, ayudaron a los isleños. Replantaron árboles, limpiaron fuentes de agua. Parece que no son los típicos piratas. Barba Blanca se reclinó, haciendo crujir ligeramente la silla con su enorme figura. HMPH. ¿No son los típicos piratas, dices? Entonces, ¿qué quieren en el Nuevo Mundo? Eso no está claro, admitió Marco. Pero si son tan fuertes, podrían alterar el equilibrio. Probablemente los marines los estén vigilando por la misma razón. Barba Blanca se acarició la barbilla pensativo, con expresión sombría. El Nuevo Mundo no es lugar para idealistas ni para tontos. Si este Dave cree que puede hacerse el héroe aquí, lo aprenderá por las malas. Marco asintió, aunque una parte de él sentía curiosidad por los piratas del Príncipe del Infierno. En un mundo dominado por las luchas de poder, parecían seguir un camino diferente. Pero estaba por verse si ese camino los llevaría a aliados o enemigos. ¿Algo más, Marco? Preguntó Barba Blanca, suavizando ligeramente su tono. Marco volvió a dudar, luego negó con la cabeza. No, papá. Solo pensé que debías saberlo. Barba Blanca cerró los ojos y se reclinó en su silla. Buen trabajo, hijo mío. Vigila la situación. El Nuevo Mundo está a punto de volverse aún más caótico. Sí, papá, dijo Marco, haciendo una leve reverencia antes de salir de la habitación. Al salir, miró al cielo nocturno, con los pensamientos dando vueltas. Los piratas del Príncipe del Infierno, los marines, Cyberpol. Todos eran piezas en un tablero que cada vez era más difícil de descifrar. Marco se quedó paralizado a mitad de paso cuando la profunda voz de Barba Blanca resonó de nuevo en la habitación. Por cierto, ¿siguen alojándose en la isla Esfinge? Preguntó Barba Blanca, con un tono aparentemente casual pero cargado de intención. Sí, confirmó Marco, girándose ligeramente para mirarlo. Barba Blanca se recostó, con una sonrisa que se extendía por su rostro. A pesar del cansancio que lo atenazaba, su espíritu seguía tan animado como siempre. Muy bien.
Prepárense para zarpar. Me gustaría conocer a este Dave, dijo, y su risa resonó en la sala como una tormenta atronadora. Por un instante, a Marco se le heló la sangre. Ver a su padre así, lleno de energía y determinación, fue un alivio. Sin embargo, había algo en su risa, un cierto tono cortante, que lo inquietó. ¿Acaso este encuentro era una presentación formal o un desafío? Aún así, Marco asintió, disimulando su aprensión lo mejor que pudo. Entendido, papá. Haré los preparativos. Salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí con un golpe sordo. Afuera, Marco se detuvo, pasándose una mano por el cabello rubio. ¿Planea luchar contra ellos? ¿O simplemente está evaluando posibles aliados? Murmuró para sí. Con un suspiro resignado, Marco se dirigió a cubierta, donde la tripulación estaba ocupada con sus tareas diarias. Su imponente presencia pronto atrajo la atención, y la charla se acalló. «Atención, todos», gritó Marco con voz autoritaria. «Zarpamos hacia la isla Esfinge. Prepárense de inmediato». La tripulación intercambió miradas de sorpresa, pero nadie cuestionó la orden. Confiaban plenamente en Marco y en su capitán. Pronto, la cubierta se llenó de actividad cuando los piratas de Barba Blanca comenzaron a preparar el Moby Dick para zarpar. De vuelta en la isla Esfinge, Dave estaba de pie al borde del acantilado, mirando hacia el horizonte. La brisa marina salada lo envolvía, trayendo consigo los débiles graznidos de las gaviotas. Su cabello dorado brillaba bajo la luz del sol y sus ojos tenían un brillo pensativo. Detrás de él, su tripulación estaba ocupada con sus tareas. En él descansaba perezosamente a la sombra de un árbol, generando de vez en cuando pequeñas chispas eléctricas para entretenerse. Riley, siempre el mentor, entrenaba con Kaito, dándole consejos sobre posturas de combate y estrategia. Tony estaba en la sala de máquinas, trasteando con mejoras para potenciar las capacidades de la nave. Shaki observaba todo desde un lado, con un cigarrillo entre los labios, su mirada penetrante fija en cada detalle. Capítulo 86. Barba Blanca. Segundo Dave suspiró, con la mente llena de pensamientos. Algo en la isla Esfinge lo ponía nervioso. No era la isla en sí. Era tranquila, incluso serena. Pero sentía la mirada del mundo sobre él. Ya fuera Zipperpol, los marines o incluso los Yonko, sabía que estaban bajo vigilancia constante. ¿Sigues dándole vueltas al asunto, capitán? La voz de Shaki interrumpió sus pensamientos, suave y burlancia. Dave sonrió con sorna sin volverse. Solo pensaba en lo que viene. Antes de que Shaki pudiera responder, la voz de Enel rompió la calma. «Tenemos compañía», exclamó, con un tono entre divertido y serio. Dave se giró bruscamente, entrecerrando los ojos mientras seguía con la mirada el dedo índice de Enel. A lo lejos, una silueta enorme se alzaba en el horizonte. No tardaron en reconocer la inconfundible forma del Moby Dick, su figura de ballena que surcaba las olas con una presencia imponente. «Bueno, esa es una forma de hacer una entrada», comentó Riley, acercándose a Dave. La sonrisa de Dave se ensanchó. «¿El mismísimo Barba Blanca?», me preguntaba cuándo aparecería. Kaito, con los ojos muy abiertos, miró a Riley en busca de confirmación. «¿Barba Blanca? ¿El mismísimo Barba Blanca?». Riley asintió, dándole una palmadita tranquilizadora en el hombro al niño. «No te preocupes, chico. Estás a punto de presenciar algo que muy poca gente llega a ver». Mientras el Moby Dick se acercaba, los piratas del Príncipe del Infierno mantenían sus posiciones, observando cómo el legendario barco anclaba cerca de la costa. Bajaron una pasarela y el primero en pisar la isla fue Marco, cuyo tatuaje de fénix llameante resplandecía bajo el sol. Tras él, la imponente figura de Barba Blanca, cuya presencia era abrumadora a pesar de los tubos médicos conectados a su cuerpo. Dave dio un paso al frente, sosteniendo la mirada de Marco con una actitud tranquila pero firme. «Bienvenidos a la isla Esfinge, piratas de Barba Blanca», dijo con voz autoritaria. Barba Blanca soltó una sonora carcajada, y la tierra pareció retumbar con la fuerza de su voz. «Así que tú eres el que está causando revuelo en mi mar», bramó, clavando sus penetrantes ojos en Dave. «Dime, muchacho, ¿cuál es tu objetivo en el Nuevo Mundo?» «Quería encontrarme contigo y pelear contigo», respondió Dave sin rodeos, yendo directo al grano. Un silencio sepulcral se apoderó de la isla. Todos, tanto los seguidores de Dave como los de Barba Blanca, miraban atónitos, incrédulos.
Los hijos de Barba Blanca intercambiaron miradas, con expresiones que reflejaban una mezcla de sorpresa y curiosidad. Barba Blanca sonrió, con una expresión a la vez divertida y aprobatoria. Palabras audaces. Veamos si tienes la fuerza para respaldarlas. La tensión en la isla creció mientras los dos capitanes se estudiaban mutuamente. Sus tripulaciones permanecían inmóviles, observando atentamente. El aire estaba cargado de expectación. Muy bien, dijo Barba Blanca, alzando su enorme bisento con facilidad. Veamos de qué está hecho el príncipe del infierno. La sonrisa de Dave se ensanchó, y desenvainó su espada, cuyo filo brillaba a la luz del sol. No lo querría de otra manera. Pero antes de empezar, toma esto, dijo Dave de repente, lanzando un pequeño frasco hacia Barba Blanca. Barba Blanca lo atrapó sin esfuerzo y lo inspeccionó con curiosidad. ¿Qué es esto? Preguntó, sosteniendo el frasco a contraluz. Pregúntale a Riley, respondió Dave, señalando a la versión más joven de Riley que estaba de pie con su equipo. Barba Blanca entrecerró los ojos al mirar a Riley. Viejo chocho, ¿cómo es que te has vuelto tan joven? Preguntó, con genuina sorpresa en la voz. Riley se encogió de hombros con indiferencia. Es por lo que tienes en la mano, dijo con una sonrisa burlancia. Marco dio un paso al frente, con expresión seria. Papá, no deberías cogerlo, advirtió. Dave soltó una risita, dirigiendo la mirada a Marco. Marco, con la fruta del diablo del Fénix, ni siquiera te das cuenta de lo poderosas que son realmente tus habilidades, ¿verdad? Marco frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Preguntó con cautela. Dave sonrió. Tu fruta del Fénix tiene dos poderes extraordinarios. El primero se llama Lágrimas del Fénix. Puede curar cualquier herida, incluso heridas mortales, o regenerar miembros amputados. Me refiero a cualquier herida. Los ojos de Marco se abrieron desmesuradamente por la sorpresa, y murmullos se extendieron entre los piratas de Barba Blanca. Pero, continuó Dave, incluso eso palidece en comparación con su segundo poder, la sangre dorada del Fénix. Es una sustancia milagrosa que puede rejuvenecer a cualquiera. Lo que les di a Riley y a tu padre hace un momento. Es una versión más débil de eso. Todas las miradas se volvieron hacia Marco, y su asombro fue en aumento. ¿Es el poder de tu fruta? Preguntó Vista, asombrada, mientras los demás también miraban a Marco con admiración. La mirada penetrante de Barba Blanca se clavó en Dave. ¿Qué quieres, príncipe del infierno? ¿No entregarías algo así gratis? Dave se encogió de hombros con indiferencia. Ya te lo dije, solo quiero pelear, dijo con una sonrisa burlancia. Barba Blanca soltó una risita. ¿Y luego? Dave soltó una risita antes de ponerse serio. Pronto acabaré con el gobierno mundial. Y cuando lo haga, el mundo necesitará una nueva armada, una que no trafique con la justicia como si fuera un negocio. Basta de aceptar dinero a cambio de protección. En cambio, servirán y protegerán a todos por igual. Barba Blanca arqueó una ceja, intrigado. Y ahí es donde entras tú, dijo Dave, asintiendo hacia Barba Blanca. He visto las islas bajo tu protección. La gente es feliz. Incluso los piratas que navegan bajo tu bandera no dañan a inocentes. Puede que tomen algo de comida de vez en cuando, pero incluso eso se lo dan voluntariamente. Mantienes el orden en medio del caos, algo raro en este mundo. Barba Blanca se reclinó, acariciándose la barba pensativo. ¿Así que quieres que allane el camino para tu sueño de un mundo justo? Dave negó con la cabeza. No. Solo quiero asegurarme de que el sistema actual se queme y que de sus cenizas surja algo mejor. Si formas parte de ello o no, es tu decisión. La sonora carcajada de Barba Blanca resonó una vez más. Eres un tipo interesante, muchacho. Pero si vas tras el gobierno mundial, te convertirás en un blanco fácil. ¿Estás seguro de que puedes con eso? La sonrisa de Dave se ensanchó, sus ojos ardían de determinación. Ya lo hice, y la última vez ni siquiera usé el 50% de mi poder, dijo Dave, pues tras la última batalla con los almirantes sabía que había sobreestimado a la gente de este mundo. Es muchísimo más fuerte incluso sin el haki de armadura. Aún así, quiere luchar contra Barba Blanca porque quiere probar la fruta del temblor. Capítulo 87 contra Barba Blanca, venga, viejo, bébetelo. Quiero pelear contigo cuando estés en tu mejor momento, dijo Dave, haciendo un gesto desdeñoso con la mano como si le instara a darse prisa. Barba Blanca soltó una sonora carcajada.
Gurarara, mocoso, sin duda eres valiente, dijo, destapando el frasco y bebiendo su contenido de un trago. La transformación comenzó de inmediato. Las arrugas del rostro de Barba Blanca se suavizaron, revelando una apariencia apuesto y rejuvenecida que irradiaba vitalidad. Su barba, antes blanca como la nieve, se volvió rubia, y sus rasgos juveniles evocaron recuerdos de su mejor época. Incluso la gorra que llevaba puesta se ajustó al desplazarse ligeramente su cabello rejuvenecido. Gurarara. Qué bien se siente volver a ser joven. Exclamó Barba Blanca, flexionando los brazos. Se giró hacia Dave con una sonrisa pícara. Eres una caja de sorpresas, chico. Dave sonrió con sorna y asintió. Vayamos a algún sitio adecuado para nuestra pelea. Hay una isla abandonada a pocos kilómetros de aquí. Barba Blanca asintió en señal de aprobación, y antes de que nadie pudiera reaccionar, Dave agarró a Barba Blanca y despegó hacia el cielo, volando rápidamente hacia el campo de batalla elegido. Ambas tripulaciones observaron en silencio, atónitas, cómo sus capitanes desaparecían en el horizonte. Marco suspiró profundamente y negó con la cabeza. Papá, no deberías confiar tan fácilmente en los demás, murmuró para sí mismo. A pesar de sus dudas, un atisbo de curiosidad persistía. Si la poción de Dave realmente tenía efectos tan milagrosos, ¿qué otros secretos guardaba? Volviéndose hacia Rayleigh, Marco preguntó: Rayleigh, ¿mi fruta del Fénix es realmente tan poderosa? Rayleigh soltó una risita. No puedo asegurarlo con certeza. Pero Roger mencionó una vez que si alguien con una fruta del Fénix alcanzaba su máximo potencial, podría desafiar a la muerte misma. Con alguien como tú del lado de Barba Blanca, creía que eso podría hacer a tu tripulación invencible. Los ojos de Marco se abrieron de par en par. ¿Desafiar a la muerte? Eso suena increíble, sí. Pero también peligroso, interrumpió Rayleigh. Si lo que dice Dave es cierto, y tu fruta tiene un potencial tan latente, no es de extrañar que el gobierno mundial no se haya enterado. O tal vez sí se hayan enterado y lo mantengan oculto por algún motivo. La idea inquietó a Marco. Recordaba con qué frecuencia había recurrido a sus poderes de regeneración en batalla, pero el concepto de lágrimas de Fénix y sangre dorada de Fénix sugería un poder mucho mayor del que comprendía. ¿Acaso siempre había subestimado el verdadero poder de su fruta? La mirada de Rayleigh se tornó seria mientras añadía. Roger creía en posibilidades que otros no podían ver. Quizás Dave también. Pero si crees sus palabras, Marco, es cosa tuya. Una cosa es segura: Dave nunca ha mentido sobre nada. Marco apretó los puños, con la mirada fija en el horizonte donde sus capitanes habían desaparecido. No podía sacarse de la cabeza las audaces afirmaciones de Dave sobre su fruta del diablo y se preguntó si podrían ser ciertas. Antes de que Marco pudiera seguir hablando, la voz de Enel rompió la tensión. Bueno, ya que ellos están peleando, ¿por qué no nos divertimos nosotros también? Sugirió con una sonrisa pícara. Rayleigh agitó la mano con desgana. Adelante, chicos. No me interesa, dijo, dando un paso atrás con aire despreocupado. Tony, sin embargo, se levantó con entusiasmo. Yo también quiero pelear, dijo con una sonrisa burlona, ajustando su postura. Por otro lado, Marco los observó atentamente antes de responder. Bien, entonces vamos a... Antes de que Marco pudiera terminar, Jozu dio un paso al frente. Su cuerpo brilló intensamente al activar su transformación en diamante, y la luz del sol se reflejó en él en un deslumbrante espectáculo. Te reto, dijo Jozu, con su voz profunda resonando en el aire. Tony ladeó la cabeza, divertido. Si no fuera por tu cara, las mujeres te adorarían, ¿eh? Bromeó. Jozu frunció el ceño, confundido por el extraño comentario, pero no le dio mayor importancia. Sin mediar palabra, usó a Soru para acortar la distancia entre ellos en un instante y lanzó un potente puñetazo. Tony, con una reacción rápida, esquivó el golpe con una ráfaga de viento, pero por poco no lo alcanzó. Mientras se recuperaba del impacto, cruzó las manos, oscureciéndolas con un haki de armadura negro azabache. Cuando Jozu lanzó otro puñetazo, Tony lo detuvo de frente, absorbiendo el impacto con su mano blindada. A pesar de la tremenda fuerza, Tony solo retrocedió un poco. Eres fuerte, eso sí te lo reconozco, dijo Tony con voz tranquila pero cargada de entusiasmo. Su traje nanoturbo se desplegó rápidamente, cubriéndolo con su avanzada armadura. Vamos allá, exclamó, lanzándose contra Jozu.
Mientras tanto, en él centró su atención en Marco, con una sonrisa burlona cada vez más amplia. Se supone que eres un fénix, ¿no? Veamos qué tal manejas los rayos, lo provocó en él, mientras los relámpagos crepitaban a su alrededor preparándose para atacar. La expresión de Marco permaneció impasible, aunque sus llamas azules se encendieron al activar sus poderes de fénix. Te arrepentirás de haberme subestimado, respondió, encarando a Enel de frente mientras ambos chocaban con una intensidad ígnea. Las batallas desembocaron en el caos, la tierra temblaba mientras estos poderosos individuos ponían a prueba su fuerza unos contra otros. A distancia, los miembros del CP0 observaban el caos que se desarrollaba en la isla Esfinge con su característica frialdad. Ocultos tras sus inquietantes máscaras, sus ojos penetrantes estudiaban a ambos bandos que combatían. Uno de los agentes soltó una risita ahogada, amortiguada por la máscara. Interesante. El autodenominado príncipe del infierno y los restos de Barba Blanca se enfrentan. Uno de ellos podría ser aniquilado hoy mismo. Otro agente, de pie con los brazos cruzados, asintió levemente. Tontos. Que gasten sus fuerzas entre ellos, así solo nos facilita el trabajo. Los supervivientes serán presa fácil. Los agentes ignoraban que los dos bandos no luchaban a muerte. Los piratas del príncipe del infierno y los piratas de Barba Blanca simplemente ponían a prueba su fuerza, disfrutando del combate por el mero placer de hacerlo, sin intención de matar. Si CP0 decidiera actuar en función de sus suposiciones, pronto descubriría la insensatez de subestimar a sus objetivos. Pero parecía que, después de servir durante tanto tiempo bajo amos corruptos, sus cerebros habían comenzado a parecerse a los de los cerdos nublados e incapaces de percibir el verdadero significado del combate. Su arrogancia los cegó ante la camaradería y el respeto mutuo que impulsaban la batalla. Para ellos, cada conflicto era una lucha desesperada por la supervivencia, una oportunidad para explotar la debilidad. La idea de que dos tripulaciones poderosas pudieran enfrentarse por puro placer y crecimiento les resultaba tan ajena como la integridad en su organización. Capítulo 88 contra Barba Blanca. Segundo Dave y Barba Blanca finalmente desembarcaron en la isla, una extensión árida y desértica donde solo había arena y el sonido lejano de las olas rompiendo. El lugar era surrealista, un pedazo de desierto flotante en el Nuevo Mundo, un escenario aislado perfecto para su duelo. ¿No es fascinante el Nuevo Mundo?, comentó Barba Blanca, con una voz que denotaba a la vez asombro y diversión. Dave asintió. Sí, un lugar como este es raro. Te hace reflexionar sobre los misterios del mundo. Los dos intercambiaron una breve mirada de respeto mutuo antes de que Barba Blanca clavara firmemente su bisento en la arena, apoyándose en él con aire despreocupado. Muy bien, mocoso, comenzó Barba Blanca, con tono serio, no me contendré. Pero déjame advertirte, este mundo no es amable con los soñadores. Dave sonrió con sorna. Menos mal que no soy solo un soñador, respondió, desenvainando su espada de la rebelión. Pero recuerda esto, viejo, por muy mal que se pongan las cosas, tengo los medios para devolverle la vida incluso a un cuerpo al borde de la muerte. Así que, dalo todo. Barba Blanca soltó una carcajada profunda, apretando con más fuerza su bisento. Gurararara, entonces más te vale demostrarme que mereces la pena. Los dos tomaron posiciones, y una palpable tensión se palpaba en el aire mientras se preparaban para enfrentarse. 3, comenzó Dave, clavando sus ojos en los de Barba Blanca. 2, respondió Barba Blanca, cambiando de postura. 1. En un instante, ambos se lanzaron hacia adelante, usando Soru. Sus armas chocaron con tal fuerza que el cielo sobre ellos pareció partirse, las nubes se separaron violentamente por la pura potencia. La onda expansiva se propagó, enviando una poderosa ráfaga de viento a través de la isla, arrasando las dunas cercanas. Barba Blanca sonrió, su bisento brillando con el poder de la fruta del temblor. Eres fuerte, mocoso, admitió mientras empujaba la hoja de Dave. Dave soltó una risita, su espada de la rebelión brillando tenuemente con su energía. Tú tampoco estás nada mal, viejo, bromeó, esquivando el ataque y lanzando un preciso contraataque al costado de Barba Blanca. La batalla se intensificó. Los temblores de Barba Blanca resquebrajaban la tierra bajo sus pies, y Dave respondía a sus ataques con una velocidad y técnica inigualables.
En un momento dado, el Vicento de Barba Blanca se vio envuelto en un resplandor blanco mareal, la señal de un temblor a máxima potencia, pero Dave lo contrarrestó con su maestría, anulando el terremoto antes de que pudiera alcanzarlo. Jajaja, impresionante. Exclamó Barba Blanca riendo, con su voz resonando por todo el campo de batalla. Por primera vez en mucho tiempo, Dave se sintió verdaderamente eufórico. No se trataba de una lucha por la supervivencia ni por la dominación, sino de una prueba de fuerza contra un digno oponente. El poder abrumador de Barba Blanca, unido a su espíritu indomable, lo convertían en un adversario excepcional. Mientras el duelo continuaba, Dave no pudo evitar pensar: Esto es lo que me he estado perdiendo. A pesar de sus encuentros y victorias anteriores, luchar contra Barba Blanca despertó en él una faceta que rara vez experimentaba una auténtica emoción al superar sus límites. Los dos guerreros continuaron intercambiando golpes, sus risas mezclándose con el sonido del choque de sus armas. En ese momento, en medio del caos del nuevo mundo, eran simplemente dos luchadores, poniendo a prueba su temple en una batalla que no olvidarían fácilmente. La batalla continuó con furia, la tensión era palpable y la tierra se resquebrajaba bajo la fuerza de los golpes. Dave se movía con una gracia fluida, sus técnicas de espada afiladas y precisas, mientras que el enorme Vicento de Barba Blanca golpeaba con la fuerza de la furia divina. Cada golpe enviaba ondas expansivas por toda la isla, levantando polvo mientras el suelo del desierto se transformaba con el poder del combate. Los ojos de Dave brillaban con determinación. Su cuerpo esquivaba, paraba y contraatacaba con una velocidad implacable, difícil de igualar. Sabía que Barba Blanca no se contenía. El poderío de la fruta del temblor era evidente. El anciano era un desastre natural viviente, capaz de derribar montañas con cada golpe, pero Dave no se intimidaba. Sentía la fuerza bruta de la fruta en cada temblor, en cada estremecimiento que sacudía la isla, pero también percibía algo más: una oportunidad. Nada mal para un viejo, exclamó Dave con una amplia sonrisa mientras esquivaba por poco otro devastador golpe del Vicento de Barba Blanca. Su hoja relucía bajo el sol, la espada de la rebelión cortando el aire como una serpiente letal. La sonrisa de Barba Blanca se ensanchó, disfrutando claramente de la pelea. No sois los piratas comunes y corrientes, dijo riendo. Pero más os vale estar preparados, muchachos. Con un rugido feroz, Barba Blanca clavó su Vicento en el suelo, y la tierra a su alrededor comenzó a temblar. La isla misma pareció estremecerse de miedo mientras Barba Blanca desataba toda la fuerza de la fruta del temblor. El suelo se abrió, fisuras irregulares se extendieron hacia afuera, y el mar debajo de ellos comenzó a agitarse al tiempo que las olas se alzaban. Era una demostración de poder capaz de arrasar flotas enteras, una técnica que le había granjeado su temible reputación. Los ojos de Dave brillaron de emoción. Esperaba que hicieras eso. Con un movimiento rápido y preciso, Dave desapareció, reapareciendo en el aire sobre Barba Blanca. Su cuerpo irradiaba energía y blandió un tajo descendente, su espada de la rebelión brillando intensamente al combinar velocidad y fuerza bruta. Barba Blanca alzó su Vicento justo a tiempo para interceptar el ataque. Las dos armas chocaron con una fuerza tan poderosa que el aire mismo pareció vibrar con el impacto. El suelo bajo sus pies se partió aún más, y las ondas expansivas se extendieron por toda la isla como si la tierra misma protestara ante el choque de titanes. Impresionante. Tronó Barba Blanca, con una voz tan fuerte que hizo temblar el aire. Sus ojos rebosaban admiración, pero también el brillo de un hombre que se negaba a ceder. Tienes agallas, eso sí te lo reconozco. ¿Pero podrás seguirme el ritmo? La lucha continuó con una intensidad implacable, ambos guerreros llevando sus fuerzas al límite. Cada golpe parecía que podría ser el último, el golpe final que pondría fin a la batalla, pero ninguno estaba dispuesto a ceder. La experiencia de Barba Blanca, perfeccionada durante décadas de batallas, lo mantenía a la ofensiva, mientras que la imprevisibilidad y la velocidad de Dave lo mantenían un paso por delante. La isla a su alrededor comenzaba a desmoronarse, con pedazos de tierra desprendiéndose a medida que las dos poderosas fuerzas chocaban una y otra vez. A lo lejos, Marco y el resto de los piratas de Barba Blanca observaban con ansiedad, pero no intervinieron. Sabían que, aunque lo intentaran, no podrían detenerlo. Su propia pelea había terminado, pero Barba Blanca y Dave llevaban días peleándose, y ya era el tercer día, pero ninguno mostraba señales de querer parar.
Si te gusta mi fanfic y quieres apoyarme leyendo capítulos por adelantado, visita mi página de Patreon, también hay actualizaciones periódicas. Patreon.com/Weblingly. Mientras esperas nuevos capítulos, echa un vistazo también a mis otros libros. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 89. Alianza. La magnitud de la batalla había transformado la isla. Lo que antes era un terreno árido y desértico, ahora era un campo de batalla caótico, marcado por profundos cráteres, acantilados escarpados y fisuras que emanaban vapor del suelo. El cielo estaba oscuro, no por las nubes, sino por el polvo y los escombros que sus ataques habían levantado. La risa de Barba Blanca resonó mientras blandía su bisento, creando otro temblor estremecedor. Gurarara. Tienes coraje, muchacho. Hacía décadas que no tenía una pelea como esta. Dave, con la camisa rasgada y la espada brillando tenuemente con energía, le devolvió la sonrisa. Y yo que pensaba que ya estarías bajando el ritmo, viejo. Supongo que subestimé tu resistencia. Barba Blanca clavó su bisento en el suelo y se crujió los nudillos. Esto es solo el principio. Pero no puedo decir lo mismo de esta pobre isla. Dave se rió. Es cierto. Si esto continúa, tendremos que buscar otro lugar para ajustar cuentas. A pesar del desgaste, ambos luchadores parecían revitalizados, y su espíritu combativo brillaba con fuerza. Se habían exigido al máximo mutuamente, y cada golpe, parada y contraataque era una prueba de su habilidad y fuerza. Mientras tanto, Marco y la tripulación estaban asombrados. Jozu, con los brazos cruzados, murmuró: nunca había visto a papá luchar con tanta fuerza. Ese chico es realmente excepcional. Marco asintió, sus llamas de fénix parpadeando mientras se apoyaba en la barandilla del barco. No es solo fuerza. Es como si estuviera poniendo a prueba a papá, llevándolo al límite para ver hasta dónde puede llegar. Pero hay algo más. ¿Qué quieres decir? Preguntó Vista, ajustándose el sombrero. La mirada de Marco se endureció. Es como si Dave se estuviera guardando algo, como si ni siquiera nos hubiera mostrado todo su poder. De vuelta en el campo de batalla, Barba Blanca entrecerró los ojos. Él también lo sentía. Aún tienes mucho que demostrar, ¿verdad, muchacho? Gritó con tono desafiante. Dave sonrió con suficiencia, haciendo girar su espada en una mano. Quizás. O quizás me estoy guardando lo mejor para el final. Barba Blanca soltó otra carcajada estruendosa. No me decepciones ahora. Dicho esto, volvieron a enfrentarse, pero esta vez, Barba Blanca recubrió su bisento con haki de armadura, cuyo brillo obsidiana irradiaba una intención letal. En respuesta, Dave activó su forma demoníaca, transformándose en un rostro aún más demoníaco con ojos carmesí brillantes, cuernos negros dentados y una aura ígnea crepitante a su alrededor. Cada golpe de Barba Blanca hacía temblar el campo de batalla. Sus ataques, amplificados por el haki, eludían las defensas convencionales, apuntando directamente a las entrañas de Dave. A pesar de su capacidad de regeneración, Dave sentía el impacto de cada golpe: órganos pulverizados y reconstruidos al instante, huesos fracturados y reformados. Un ser inferior habría sucumbido hace mucho, pero Dave se mantenía firme, sonriendo a pesar del dolor. Gurararara. Resonó la sonora carcajada de Barba Blanca mientras se detenía un instante para admirar a su oponente. Así que esta es tu verdadera forma. Una Zoan mítica, ¿eh? Impresionante regeneración, muchacho. Sin ella, estarías muerto 100 veces. Dave sonrió con sorna, esquivando el siguiente golpe con un rápido movimiento. Algo así, respondió con indiferencia, desplegando sus alas demoníacas mientras lanzaba un contraataque. No podía explicar la verdad que sus habilidades provenían del modelo de Dante de Devil May Cry, no de una fruta del diablo. Barba Blanca bloqueó el golpe de espada de Dave con su bisento. La fuerza del impacto creó un cráter bajo sus pies. Nada mal, mocoso, pero necesitarás algo más que trucos para derrotarme. Dave soltó una risita, con la voz distorsionada y de otro mundo. Oh, no te preocupes, viejo. Tengo muchos más trucos. ¿De dónde vino ese? La lucha se intensificó cuando Dave desató una ráfaga de ataques, combinando esgrima con explosiones de energía demoníaca. Cada golpe fue respondido con igual ferocidad por Barba Blanca, cuyos contraataques basados en temblores creaban ondas de choque que parecían distorsionar la realidad misma. Los dos combatientes estaban enfrascados en una danza mortal, sin ceder ni un ápice. Desde lejos, Marco y los piratas de Barba Blanca observaban con asombro.
¿De verdad es un poder de fruta del diablo? Murmuró Marco, mientras sus ojos penetrantes intentaban descifrar la verdadera naturaleza de las habilidades de Dave. Tiene que ser así, respondió Jozu con los brazos cruzados. Ningún humano debería ser capaz de luchar contra Pops durante tanto tiempo. Ese tipo de regeneración no es natural. Vista, sin embargo, parecía más intrigada que escéptica. Sea lo que sea, lo mantiene en la lucha. Y parece que papá lo está disfrutando. Mientras los dos titanes chocaban, la isla seguía desmoronándose a su alrededor, una prueba del poder abrumador que ambos luchadores ostentaban. La lucha se prolongó durante 4 días más antes de cesar finalmente. Para entonces, la isla donde habían comenzado estaba completamente destruida, y no solo 3 islas cercanas también se habían hundido bajo las olas debido a la magnitud de la batalla. La cuarta isla, donde ahora se encontraban, apenas se mantenía en pie, con el terreno agrietado y al borde del colapso. Dave permanecía ensangrentado, con el cuerpo cubierto de cortes y contusiones. Algunas de sus heridas tenían costras, y la sangre seca le daba un aspecto casi salvaje. Respiraba con dificultad, pero su férrea determinación seguía intacta. Frente a él, Barba Blanca no estaba en mejor estado. Su imponente figura estaba marcada por profundas laceraciones, y su otrora impecable pelaje estaba empapado en sangre. Ja ja ja. Viejo, gracias por este gran partido. Dave rió entre jadeos, su voz llena de agotamiento y satisfacción. Barba Blanca sonrió, y su estruendosa carcajada resonó por todo el paisaje devastado. Gurararara. Eres un mocoso duro, eso sí. Hacía mucho que no tenía una pelea como esta. Dave asintió, secándose el sudor de la frente. Metió la mano en su abrigo y le lanzó un frasco a Barba Blanca. Toma. Bébelo. Te curará. Considéralo mi agradecimiento por no haberte contenido. Barba Blanca atrapó la poción, examinándola brevemente. Soltó una risita al destaparla y se bebió el líquido de un trago. Casi de inmediato, sus heridas comenzaron a cicatrizar, los profundos cortes se desvanecieron a medida que su cuerpo recuperaba fuerzas. Incluso el cansancio que lo abrumaba pareció disiparse gracias al poder del elixir. Barba Blanca flexionó los brazos, maravillado por los efectos de la poción. Tienes trucos increíbles, mocoso. Me pregunto qué más estarás ocultando. Dave sonrió con sorna, sus ojos carmesí brillando levemente mientras se enderezaba a pesar de sus heridas. No sería divertido si te mostrara todas mis cartas, ¿verdad? Capítulo 90. Alianza. Segundo. Barba Blanca y Dave regresaron con la tripulación, con paso firme a pesar del desgaste de la batalla. Sin embargo, a su llegada, la tensión se palpaba en el ambiente. Algo andaba mal. Dave frunció el ceño mientras daba un paso al frente. ¿Qué ha pasado? Preguntó. Shaki, que estaba cerca, le entregó un periódico en silencio. Barba Blanca se inclinó para leerlo también. En cuanto sus ojos se posaron en el titular, apretó con fuerza su bisento, y el metal crujió bajo la presión. Esos bastardos vuelven a las andadas, gruñó Barba Blanca, con la voz temblando de furia contenida. Dave escaneó el periódico rápidamente. Sus ojos agudos captaron los detalles al instante. Apretó la mandíbula al darse cuenta de la gravedad de la situación. La ejecución de Ace. Dentro de una semana, murmuró, solo intentan recuperar el prestigio perdido, continuó Dave, con voz tranquila pero cargada de desdén. Barba Blanca se volvió bruscamente hacia él, con los ojos llameando de ira y confusión. ¿Qué quieres decir con eso, mocoso? Dave dejó escapar un leve suspiro, dobló el papel y lo arrojó sobre una mesa cercana. Es el hijo de Roger. Tras la humillación que les infligimos, quieren salvar las apariencias ejecutando a un miembro de la estirpe del rey pirata. Creen que así recuperarán su aspecto de poderío. La sala quedó en silencio. Los piratas de Barba Blanca miraban a Dave con asombro. Marco fue el primero en hablar. Espera. ¿Cómo sabes eso? Dave lo miró de reojo, luego a Barba Blanca, antes de encogerse de hombros. Porque soy el aprendiz de Roger, dijo con naturalidad. Los ojos de Barba Blanca se abrieron de par en par, al igual que los del resto de la tripulación. Por un momento, nadie dijo nada. Entonces, Barba Blanca dio un paso al frente, con voz atronadora de incredulidad. Tú. El aprendiz de Roger. ¿Por qué no lo dijiste antes? Dave puso los ojos en blanco. Porque no venía al caso. Ahora, sin embargo, es obvio que están tras Ace por su relación con Roger.
Y antes de que preguntes, sí, lo sé desde hace tiempo. Pero ya estoy aquí, así que resolvamos el asunto. Antes de que Barba Blanca pudiera reaccionar, una repentina perturbación surgió fuera del barco. Una potente ráfaga de viento se abalanzó sobre ellos, hendiendo el aire. Sin dudarlo, Dave extendió la mano y activó su técnica. Evitación divina, murmuró. Un brillante destello de energía surgió de sus dedos, interceptando el ataque y desviándolo inofensivamente hacia el mar. La fuerza de su contraataque dejó atónita a la tripulación. Dave se volvió hacia Barba Blanca, con expresión tranquila pero firme. No tenemos mucho tiempo. Si de verdad quieres salvar a Ace, será mejor que empieces a prepararte ya. Rayleigh, que acababa de poner a prueba a Dave con un ataque, asintió con aprobación. Eso fue sin duda obra de Roger con la espada. Dave puso los ojos en blanco, con un tono cargado de sarcasmo. ¿No tienes otro método para verificarlo, viejo? Rayleigh se encogió de hombros con una leve sonrisa. Era la mejor manera. Dave negó con la cabeza y volvió a mirar a Barba Blanca. Ahora que eres más joven, es probable que los marines y el gobierno mundial aún no lo sepan. Sugiero que solo lleves a Marineford a tus mejores combatientes. Deja atrás a los más débiles. Morirían en vano. Barba Blanca asintió en señal de aprobación. Es una buena idea, dijo, y luego miró a Dave. Supongo que tu tripulación también vendrá, ¿no? Dave asintió. Sí, pero necesito reunir a algunos más. En cuanto los tenga, nos reuniremos con ustedes en Marineford. Barba Blanca sonrió con sorna, dejando ver su renovada vitalidad. Anda, pues. Nos vemos en Marineford. No me hagas esperar, mocoso. Nos vemos allí, viejo, respondió Dave con una sonrisa antes de volverse hacia Tonji. Vamos, Tonji. A toda máquina. Tonji asintió, y la nave rugió, alejándose a toda velocidad de los piratas de Barba Blanca. No había tiempo para banquetes ni celebraciones. Salvar a Ace era ahora la prioridad. Mientras navegaban, Dave se recostó, sumido en sus pensamientos. Una vez que termine esta misión, podré regresar a Marvel, reflexionó. Entrecerró los ojos con determinación al dar su siguiente orden. Diríjanse a Amazon Lily. Hay 4 chicas más que debemos recoger allí. Tony puso los propulsores de la nave al máximo y, en cuestión de segundos, se movían a una velocidad inalcanzable para cualquier nave. Los agentes del CP0 que los seguían quedaron atónitos al ver cómo la nave desaparecía en un abrir y cerrar de ojos. Por cierto, ¿por qué dejamos a Kaito allí atrás? Preguntó Shaki de repente, con tono curioso. Dave sonrió con complicidad. Barba Blanca ha vuelto a ser joven. Tenemos que mantenerlo en secreto por ahora, y la ilusión de Kaito es una distracción perfecta. El gobierno mundial no sospechará nada. Shaki asintió, comprendiendo, aunque su curiosidad persistía. Rayleigh se frotó la barbilla, intrigado. Con la ilusión de Kaito cubriéndolos, no se darán cuenta del nuevo estado de Barba Blanca. La cara de Sengoku cuando se entere. Pagaría por verla. Dijo entre risas. Dave soltó una risita, pero enseguida cambió de tema. Por cierto, tengo planes para 2 personas en la infantería de marina, dijo, captando la atención de Shaki. ¿Quién? Preguntó, el viejo Garp y Kizaru, respondió Dave con voz firme. Ambos conservan algo de verdadera justicia, a diferencia de Sengoku y Akainu, que no son más que lacayos. Shaki asintió lentamente. Una elección interesante, murmuró. Dave se recostó, confiado. Sé lo que hago. Confía en mí. Shaki asintió, sabiendo que él también planeaba darles la poción de rejuvenecimiento, pero no iba a detenerlo, sabiendo que incluso si Garp y Kizaru volvían a ser jóvenes, no serían rival para él. Shaki se reclinó en su asiento, con la mirada perdida mientras reflexionaba en silencio. Me pregunto si desafiarás la profecía y salvarás al mundo a tu manera, a diferencia del niño de la alegría, cuyo destino es traer la salvación. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras se acomodaba, pensando en el enigmático hombre que tenía delante. Mientras tanto, en otros lugares, los marines se preparaban intensamente. El almirante de la flota Sengoku había convocado una reunión de emergencia, ordenando a las fuerzas de marines que se concentraran al máximo en Marineford. Confiados en su información, creían que Barba Blanca llegaría con un ejército abrumador de miles de hombres.
Todos los soldados disponibles, desde reclutas hasta almirantes, estaban siendo movilizados para lo que creían sería la batalla definitiva. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.